¿Ahora qué? La verdad testimonial de Rocío Carrasco desafía a su verdad judicial. Tras ver el documental y tertulia posterior, aportamos los detalles legales más allá de las vísceras. Su dolor puede conmover televisivamente hablando, pero la justicia no le ha dado la razón. No ha dejado indiferente. Rocío Carrasco ha sido contundente con su testimonio. El padre de sus hijos fue un hombre perverso, desde el primer minuto, desde aquel día que se conocieron a través de un amigo en Chipiona. Rocío Carrasco sufrió malos tratos por parte de quien fue el hombre que compartió los primeros años en la vida adulta. No puede nombrar a Antonio David Flores porque no le sale del cuerpo. Su cuerpo y su voz se derrumban, pero sí le imputa la responsabilidad de un delito de malos tratos de obra. Ella no utiliza la metáfora para hablar de lo sufrido por parte del guardia civil. Va a por todo o a matar. Es su verdad, aunque está lejos, de momento, de lo dictado por la justicia. No es un asunto de cosa juzgada, pero la justicia no se ha podido pronunciar por falta de verdad, por falta de pruebas. Pruebas no concluyentes para asegurar que es un hombre maltratador. La hija del boxeador y la jurado intenta convencer con su testimonio, con una puesta en escena que solo los grandes genios de la televisión, como la fábrica de la tele, Sálvame, saben hacer. Rocío Carrasco tiene otra verdad, la legal. Son verdades diferentes. De momento, la justicia no ha podido concluir lo que este domingo aseguraba la actual mujer del letrado Fidel Albiac. Falta la decisión del Tribunal Supremo, cúspide del Poder Judicial, la mal llamada tercera instancia. A Carrasco no le han dado la razón en primera y segunda instancia. Su causa ha sido archivada en estos dos primeros escalones judiciales porque los que imparten justicia no han podido establecer el nexo causal entre la situación actual de mujer maltratada con los hechos acaecidos hace 2 décadas, según narraba la protagonista en el documental Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva. La justicia no puede asegurar directa ni indirectamente que los posibles hechos que pudieron suceder hace 4 lustros sean la acción a la reacción de ahora. Ese es el motivo para que desestimara la razón o verdad de Carrasco. No hay nexo de unión entre lo que cuenta. No hay delito continuado para afirmar que su situación actual se deba a lo vivido durante años. El nexo causal sería la prueba que desenmascarara al televisivo Antonio David Flores. Carrasco sigue mintiendo. Su verdad, más allá de lo dictado por la justicia, la hija de la más grande mantiene que existe delito continuado, razón por la cual ha aportado nuevas pruebas al Tribunal Supremo para conseguir reabrir el caso y dejar de ser un caso archivado, para obtener sentencia firme y condenatoria al padre de sus 2 hijos, Rocío y David Flores. Su llanto pide justicia. Su expresión corporal reclama que este hombre deje de ser un hombre imputado a ser un individuo condenado por violencia de género. Los jueces no entienden de escenarios televisivos, ni músicas de fondo que adornan un gran testimonio, ni de colaboradores, periodistas o voceros de una posible verdad que se alinean a la verdad testimonial. Entienden de pruebas como base para establecer sentencias condenatorias. Las garantías procesales tienen que estar más allá de testimonios lacrimógenos, verídicos o no. Y en este caso, la garantía procesal no se ha logrado justificar. Desde este domingo, Antonio David Flores sí podría recurrir a la justicia imputando un delito de presunta denuncia falsa de malos tratos. Se abre otro camino, otra verdad, otra situación. En el plató hay unanimidad, o casi, de sentenciar a Antonio David. Algunos afirman que Rocío fue una mujer maltratada, testimonios que podrían alejar a la justicia de la verdad de Carrasco para seguir viva. ¿Por qué ningún compañero de aquella época, quienes compartieron confidencias, minutos de televisión y vida más allá de los focos, denunciaron o conocieron al autor del delito, se querellaron de los presuntos malos tratos a Carrasco? La denuncia es un proceso penal donde uno puede iniciar el proceso judicial y al desconocer la autoría no se formaría parte. Diferente es la querella, donde se es parte en el proceso porque se es consciente del presunto autor del delito. ¿Por qué ningún compañero de aquella época, quienes compartieron confidencias, minutos de televisión, esto ya venía antes,
y Vida más allá de los focos denunciaron o conocieron al autor del delito, se querellaron de los presuntos malos tratos a Carrasco. Una opción u otra, denuncia o querella, permite colaborar con el interés público. Apoyas al Ministerio Fiscal. Tan solo hubiese hecho falta que ratificase Rocío. Su dolor puede conmover televisivamente hablando. Otro asunto es remover la verdad judicial. Bueno, pues este es el artículo. Porque no me acordaba mucho de las cosas que en su momento escribí para que la gente pueda entender. Yo en aquel momento no conocía el despacho. Yo en aquel momento estaba trabajando en la fábrica de la tele. Eso fue el 21 de marzo. Yo la última vez que fui fue el 17 de agosto. No llamé a Iván porque no lo conocía, ni a Almudena ni a David, para escribir algo de lo que ya se podía imaginar, conociendo un poco el derecho, de lo que podía suceder a partir de ese momento, lo que querían contar ellos y sobre todo la protagonista y la sombra largada del ciprés. Dicho eso, eso se escribe y la única consecuencia al día siguiente es que prefirieron que entrase la ministra de Igualdad y tenía que ir al día siguiente y a mí me desconvocaron. Me hicieron un gran favor. Sin la menor duda. Bueno, ese artículo, la verdad es que parece escrito al día de hoy. Sí. Muy bien. Que ese artículo parece escrito al día de hoy, porque yo recuerdo aquel 21 por la noche, que fue durísimo. Me acuerdo aquel 20 a 22, donde le pasaron un sistema por encima a Antonio David Flores, porque creo que la televisión y Telecinco, con las audiencias que tenía en aquel momento, era una auténtica apisonadora. A David se le puso una tacha de maltratador absolutamente falsa y que creo que nunca se podrá quitar de encima, porque siempre habrá esos haters, esas redes sociales. Y este artículo, antes de ningún pronunciamiento judicial, ya ponía en evidencia lo que era y lo que se estaba haciendo. Y hace 2 años. Creo que David, hoy has recogido, porque claro, es decir, estamos hablando de hace 2 años, la cantidad de programas en toda Mediaset que se han hecho. Yo creo que tú has sacado la cuenta porque la tenés muy bien registrada, porque tú lo has tenido que minutar todos los programas, ¿no? Sí, bueno, hemos, evidentemente, como decía Iván, durante este tiempo, pues hemos estado trabajando en todas estas cuestiones y, entre otras cosas, lo que hemos ido haciendo entre todos ha sido tener que vernos estos programas, minutar y evidentemente los tenemos muy recientes y muy grabados. Son muchos programas en los que se ha hablado de Antonio David Flores, muchos. En buena parte de ellos se han realizado comentarios de muy diversa índole, de distinta calificación jurídica, pero respecto de lo que en relación a la vulneración de los derechos al honor o la intimidad, pues hay un sinfín de programas, siendo incluso selectivos con lo que hemos podido ver y escuchar. Entre otros, y de momento, pues están evidentemente los 12 debates del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Eso no se llama debate, eso se llama una aquelarre de feministas y hembristas. Siempre que también lo dije en su momento. El debate es otra cosa. Es decir, eso fue una aquelarre de feministas y hembristas. Los 12 programas. Nosotros que era mucho más correcto. Los 12 programas de hembristas. Del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, que incluyen evidentemente los distintos capítulos de los que se compone ese documental. 25 deluxe, 5 programas de En el nombre de Rocío, 213 Sálvame, dentro de las distintas denominaciones que tiene cada programa, 14 Viva la Vida y 54 Socialités. Es decir, hay un total de momento que hayamos podido advertir de 323 programas. Esos son 323 programas, imaginaros con la duración que tiene cada uno de ellos, la cantidad de horas que se ha estado hablando, no hablando de Antonio David Flores, porque han sido más, han sido muchas más. Han sido muchas más, pero en los distintos programas en los que evidentemente se han podido cometer esa vulneración del derecho al honor, a la intimidad de Antonio David Flores. Y efectivamente son muchas horas de programa y muchas manifestaciones las que se han vertido al respecto sobre David. Yo en eso además creo que de verdad que hay muchísimas personas, esto es una opinión personal, hay muchísimas personas que han creído
en el testimonio de Rocío Carrasco. Primero, por la forma en que estuvo hecho el documental, que bueno, no solamente había una cantidad de información tremenda que se estaba aportando a la gente, que en ese momento yo creo que además era absolutamente imposible que la mente analítica pudiera llegar a desarrollarse en el momento en el que se estaba produciendo el programa, porque lo único al final que tú realizas es que vas interiorizando todo aquello que te están exponiendo, porque es tan rápido que no te da tiempo realmente a analizar, y en esas minutaciones, sobre todo en estas, al tener que volver a verlo poco a poco, es cuando realmente te das cuenta que hay muchísimas cuestiones que caen por su propio peso, o sea, sin necesidad ni siquiera de contradicción por sí mismas, aparte de lo que ya hemos repetido en innumerables ocasiones, de la cantidad de documentación sesgada y parcial que se aportó. Y entonces sí que realmente creo que muchísimas personas que al ver al interiorizar toda esa información, que además tendemos siempre a dar la impresión de que vamos a proteger a la persona que es más débil, y ese aspecto de persona llorando en una situación desesperada te provoca además que tú tengas esa sensación de que es la persona débil. A eso le añadimos toda la escenografía, la puesta en escena, la periodista, la forma de hablar de la periodista, y esa música que además ambientaba todo aquello. Sí que creo que muchísimas personas compraron esos argumentos. Si a eso unimos que durante todos estos programas y todas estas horas no ha habido un solo argumento discordante, ir a todo, rasgarse las vestiduras y darlo todo por cierto, realmente es que estaba todo, propiciaba todo a que la gente comprase esa argumentación. Además, al ver los distintos programas donde, como decimos, se han podido producir esas presuntas vulneraciones del derecho al honor o la intimidad, el verlos además de una forma más o menos seguida, te da otra perspectiva además de cómo se hacen estos programas y cuál es la línea argumental. Porque evidentemente la gente, como tú decías, Almudena, asimilas en cierta manera relativamente poco la distinta información que te va dando. Pero si además unes los programas que se han venido produciendo durante estos 2 años, ves determinados cambios de conducta, comportamientos y circunstancias que son especialmente llamativos y que evidentemente cuando estás viendo y recibiendo una información, en ese momento no eres consciente y no eres capaz de procesar toda esa información, con lo cual esta labor también te da otro punto de vista que es importante y que además la gente ahora, si hace ese camino hacia atrás, que es lo que venimos diciendo de esos 2 años, puede hacer una reflexión basta con ver programas del inicio del documental para ver que ahora están completamente descontextualizados y que carecen de sentido. En eso consistió también, Almudena, por lo que has contado, que lo has relatado muy bien, en eso consistió la maquinaria televisiva, en dar mucha información, que todos fueran datos, verídicos o no, para que la gente no se parase ni un minuto a pensar en lo que estaban en ese momento recibiendo. Y en cuanto a las opiniones discordantes, pues desde el principio, es decir, ellos tampoco sabían la envergadura que podía coger, porque ya al día siguiente algo pasó. Es decir, porque ya no desde allí, pero sino desde otros foros, empezaron a criticar eso que se cuenta en el artículo. Entonces ellos cambiaron el programa, porque ya sabían por dónde iba a ir. Y ese día decidieron utilizar al instrumento político para intentar compensar. Es decir, y ya utilizaron a doña Irene Montero desde su despacho con la bandera de España, hablando de la violencia de género. Y eso fue a las 2 menos cuarto, cuando decidieron cambiar el programa y quitaron unos colaboradores que se podían imaginar, porque no son ciegos, por dónde podían ir. Y ahí es donde ya le hicieron mucho más grande. Pero claro, es decir, fue mucha información en muy poco tiempo, no dejar pensar, y por supuesto no había debate, porque si hay debate, muchos se hubieran posicionado con los que no estaban de acuerdo con esa historia. Sobre todo los que cuestionaban esa historia, que yo, la verdad de Rocío Carrasco, no la voy a cuestionar nunca. Pero lo que yo no sé si la verdad es esto o la anterior. Desde luego me tengo que guiar por la jurídica, que es la judicial.
que no es cierto.